Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de su iglesia bautista Cristo Vive y amigos que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Reciban un muy cordial saludo de su iglesia. Espero que hayan pasado una semana bien, bendecidos por el Señor. Ese es nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón. Bien, amados hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos otra vez estar dirigidos a ustedes a través de este medio que Dios ha dispuesto para este menester. Gloria a Dios. Y quiero decirles, hermano, que hoy vamos a iniciar un nuevo tema, un tema muy profundo y muy amplio, que es acerca de las Sagradas Escrituras. Y por su amplitud, hermanos, vamos a tomar algunos puntos muy importantes de las Sagradas Escrituras, teniendo la certeza de que todas las Escrituras, desde la primera letra hasta la última letra, es de gran importancia para nuestra vida, pero por motivos de tiempo, hermano, y como les digo, por lo largo que es este tema, vamos a tomar apenas algunos puntos muy importantes y muy centrales para la iglesia y para todo amigo que lo escuche. Vamos primero, hermano, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él bendiciéndonos, que sea Él guiándonos en esta enseñanza y que ilumine su bendita palabra en nuestro corazón. Incline su rostro, hermano, y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre eterno, por el privilegio tan grande y maravilloso que nos das, Señor mío, el de tener tu bendita palabra en nuestras manos, el de poder tenerla, el poder meditar en ellas, el poder leerla, estudiarlas, Padre Santo. Y ante todo, mi Señor, gracias por tu Santo Espíritu, quien ilumina tu palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, porque es un privilegio maravilloso e inmerecido, Padre eterno. Amado Dios, te suplicamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestro corazón, Señor, nuestra mente, en esta meditación, Señor amado, que tu Santo Espíritu haga clara tu bendita palabra a nuestro entendimiento, Señor, que la podamos entender, comprender, Padre Santo, pero ante todo que tu Santo Espíritu nos dé las fuerzas para darle el valor a tu bendita palabra, ese valor que tiene, Señor, en nuestras vidas, Señor, y en tu iglesia, Padre Santo. Padre, yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Y únicamente, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria esta meditación, amado Rey. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, hermano, vamos a iniciar con una expresión, con una palabra que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Capítulo 17, versículo 17, y mire lo que dice la palabra bendita de Dios, nuestro Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, hablándole al Padre, porque esta es esa maravillosa oración sacerdotal que quedó registrada en el capítulo 17 de San Juan, el Hijo dirigiéndose al Padre y orando por sus discípulos, pero no solamente por sus discípulos, hermanos, no solamente por los apóstoles que Él eligió, sino también por todos los que habrían de creer a través de la palabra de ellos, esto es, a nosotros que hemos creído. Y dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estas maravillosas palabras fueron pronunciadas por esos labios divinos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, llama a su verdad una verdad absoluta. Dice, en tu verdad. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre. Es la verdad del Padre, es la verdad de Dios. Esta palabra, estas escrituras inspiradas son la verdad de Dios, la verdad de Dios. No es de una sabiduría humana, no se está refiriendo a ninguna sabiduría humana, ni a los apóstoles, ni a nadie, a ningún ser humano. Es la sabiduría divina, es la sabiduría de Dios. Y Dios la llama una verdad absoluta. Y es muy importante, hermano, tener este adjetivo presente de una verdad absoluta. Porque vivimos, hermano, en un medio, en una sociedad donde parece que no existe ninguna verdad absoluta. Todas las verdades para esta sociedad, para este mundo, son verdades relativas. Sí. No, esta sociedad en la que vivimos no cree en una verdad absoluta. En esta sociedad posmoderna cada cual quiere tener su propia verdad.
Cada cual quiere tener su propia verdad, y la gente alejada de la palabra de Dios basa su vida en sentimientos emocionales, en argumentos fisiológicos humanos, pero no en la palabra de Dios. La gente no cree en que la palabra de Dios es una verdad absoluta. Eso ya pasó, hermano. En una sociedad anterior a esta veíamos cómo habían valores, hermano, valores morales, valores en las cuales se regía esta sociedad. Antes habían valores morales que amaban y respetaban. Ya no existen valores, hermano, ya no existen valores. Por eso vemos conceptos nuevos de todo, hermano, lo que Dios estableció a través de su palabra. Vemos conceptos nuevos acerca del matrimonio, vemos conceptos nuevos acerca de la crianza de los hijos, vemos conceptos nuevos de la misma sociedad. Todo, hermano, la moralidad quedó por el piso. La moralidad quedó por el piso, hermano, cuando la persona, cuando el hogar, cuando la sociedad se aleja de la palabra de Dios, hermano, se aleja de todo lo bueno, de todo lo real, de todo lo que verdaderamente tiene valor en esta vida. La sociedad que se aleja de la palabra de Dios, hermano, tiene a sucumbe moralmente. Es por eso que vemos estas realidades tan desgarradoras, hermano. Vemos una juventud perdida en la drogadicción, vemos jóvenes prostituyéndose, hermano. Vemos hogares abandonados, vemos niños abandonados. Miren que ha llegado la sociedad norteamericana, hermano, aprobando lo que es el aborto, aprobando el matrimonio homosexual. Toda esa moral quedó por el piso, hermano. ¿Por qué? Porque abandonaron la bendita palabra de Dios, que es la base de toda familia, la base de toda sociedad. Es la palabra de Dios, son los parámetros dados por Dios. Pero la gente se olvidó de eso, ¿sí? Ya no hay verdades absolutas, todas son relativas. Tú puedes tener tu propia verdad. Y el problema, el asunto grave, hermano, es que esa verdad que algunos quieren creer son verdades que son dañinas, hermano, son mentiras. Son mentiras. Si alguien cree, ya por ejemplo a través en la iglesia ya no se puede predicar acerca de lo atroz, del pecado tan grande que es el matrimonio homosexual, porque quieren acallar la verdad de Dios. Quieren limitar la verdad de Dios, pero no se puede, hermano. Cuando una familia, cuando una persona, cuando un individuo se aleja de la palabra de Dios, cae, hermano, moralmente cae en una degradación total. Y eso es lo que vemos en esta sociedad. ¿Cómo ha caído, hermano? ¿Cómo ha caído? ¿En qué situación se encuentra? Ya el matrimonio no es lo que era el matrimonio antes. Ya el matrimonio no es lo que Dios constituyó. Ya un matrimonio es amañado, hermano. Es por algunos días, por algunos años, hasta que nos soportemos. En el momento en que decidamos que no podemos vivir más, ya hasta ahí llegó nuestro matrimonio. Y eso es a lo que ha llegado esta sociedad, hermano. Ya no vemos el matrimonio como lo ve Dios, como una institución sagrada, como un fundamento para una sociedad moral. Igualmente la crianza de los hijos, hermano. Todo eso se ha perdido, todo eso se ha desvalorizado. Ya los valores que antes gobernaban la sociedad ya se perdieron, y por eso es que esta sociedad la vemos sumida en un caos tremendo, hermano. Pero es por el alejamiento que ha tenido la sociedad y el individuo de la bendita palabra de Dios. Ahora, hermano, dicen que un hombre debe tener una mente abierta. Escuchen. La sociedad dice que el ser humano debe tener una mente abierta, que debe recibir lo que a él le parece que es verdad. Eso es lo más absurdo. Que debe tener una mente abierta, hermano, que debe aceptar lo que a él le parece que es verdad. Por eso dicen, tú tienes la verdad, yo tengo la verdad, fulano tiene la verdad, es verdad para él, pero eso no es verdad, hermano. Solo existe una verdad. Solo existe una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es la bendita, poderosa palabra de Dios, hermano. Que nos alejamos de ella, caemos. Debemos estar firmes en lo que es la bendita palabra de Dios. El hombre no necesita una mente abierta, hermano. El hombre lo que necesita es una mente iluminada por el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que el hombre necesita, hermano. No una mente abierta. Nuestra mente debe ser antes cerrada a
todo lo que no sea verdadera, a todo lo que esté en contra o que no esté a favor de la palabra de Dios. A eso debemos cerrar nuestra mente. Nuestra mente solamente debe estar abierta, es al Espíritu Santo, es a las verdades consagradas en esta bendita palabra de Dios. Vamos a ver, hermano, lo que podríamos llamar algunos de los atributos de las Escrituras. Dios tiene atributos. Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, ¿sí? La bendita palabra de Dios también tiene atributos maravillosos, y esos puntos son los que vamos a ver, hermano, algunos de ellos. ¿Cuáles son esos atributos de la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios en esta sociedad? ¿Qué es la palabra de Dios en la iglesia? ¿Qué es la palabra de Dios para el individuo? ¿Qué es la palabra de Dios para el hogar? ¿Qué es el pensamiento divino para tu vida y para mi vida y para la iglesia? Por supuesto. Y vamos a ver algunos, hermano, vamos a ver la inspiración divina de las Escrituras, porque este no es un libro cualquiera, hermano, es el libro de Dios, es el libro de Dios. Si a mí me preguntaran, ¿usted por qué cree que la Biblia es la palabra de Dios? Yo diría con toda certeza, porque esta Biblia, este libro bendito transformó completamente mi vida. En mi experiencia personal, hermano, tuve oportunidad de ver asesinos, ladrones, drogadictos, transformados por completo por esta bendita palabra. Entonces, una de las tantas evidencias por las cuales creo que la Biblia, la palabra de Dios, es por la forma en que transforma vidas, transforma sociedades, transforma naciones. Hermanos, en el siglo XVII, en los suburbios de Inglaterra, por cada manzana que habían 3 cantinas y 2 prostíbulos. Pero cuando comenzó a ser proclamada esta bendita palabra de Dios en aquella ciudad, hermano, todo fue transformado, todo fue absolutamente transformado por el poder de esta palabra. Esas cantinas que antes existían, hermano, ahora eran transformadas en casas donde habían estudios bíblicos, donde habían grupos de oración. Esos prostíbulos que existían se convirtieron en casas donde proclamaban la bendita palabra de Dios, y transformó toda aquella sociedad en el siglo XVII y siglo XVIII. Igualmente en los Estados Unidos, hermano, vemos cómo era la moralidad en los Estados Unidos de los 60 para atrás. Pero dejaron la bendita palabra de Dios y cayeron en un caos moral tremendo. Eso es patente, hermano, eso la historia nos lo enseña. Y cerrar los ojos ante aquello, hermano, es una necedad. Es una necedad cerrar los ojos ante algo tan evidente, hermano. Dejaron de proclamar la bendita palabra de Dios en los lugares públicos, en las escuelas, en los colegios, en las instituciones del gobierno, hermano. Dejaron de enseñar la Biblia, de leer la Biblia, y aquel país cayó en una moralidad. Destruyeron por completo la moralidad, hermano. Y por eso cuántas veces vemos niños asesinando a sus compañeros en las escuelas, hermano, con armas automáticas. Eso era impensable. Eso jamás pasó por la mente nuestra, que algo como aquello pudiera suceder. Un matrimonio homosexual, hermano, hace 30 años eso era inaudito, hermano. Eso jamás pensaba por nuestra cabeza. Jamás pensamos en que llegaríamos a ver tal actitud en el ser humano. Pero eso sucede todo por causa, hermanos, del alejamiento de la palabra de Dios. La pusimos aparte, la pusieron aparte en sus vidas, en las sociedades y en los hogares, y por eso vemos lo que vemos. Vamos a ver, hermano, en 2 de Timoteo 3:16, donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Hasta ahí nomás vamos a leer por el momento en este versículo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada, hermano? Quiere decir exhalada por Dios. Es la exhalación de Dios. Tremendo. Es exhalada por Dios. Esa palabra es inspirada por Dios, pero la inspiró, en instrumentos humanos, en hombres como tú y como yo. Fueron inspiradas por Dios. Cada profeta que habló en el Antiguo Testamento dijo: vino a mí palabra de Jehová. O dice: esto es palabra de Jehová. Es palabra de Dios.
Moisés escribió los primeros 5 libros inspirados por Dios. ¿Cómo Moisés pudo haber escrito acerca de la creación? Si algo que él no existía. Pero Dios lo inspiró para escribir acerca de la creación. Dios lo inspiró. Igual que los escritores del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. O sea, que no es palabra humana, no son pensamientos humanos, no son filosofías humanas, no son creencias humanas. Son verdades que vienen del mismo corazón de Dios. Son verdades que provienen de la misma mente divina. Eso es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Es Dios quien nos habla a través de ellas. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque no son palabras de hombre, son palabras de Dios. Y esto lo debemos tener muy, muy, muy en claro, hermano. Hay veces que no entendemos un pasaje de las Escrituras, hermano. Hay veces que no lo entendemos, sí, pero debemos creerlo, sí. Así no lo entendamos, debemos creerlo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquello que entiendo y aquello que no entiendo, toda es inspirada por Dios. ¿Sí? Así es que debemos tener en cuenta eso, hermano. Cuando vemos un pasaje que no entendemos, no podemos decir: no lo creo. Eso es blasfemia, hermano, porque es que ¿cómo no le vamos a creer a Dios? Dios es veraz, Dios no miente. Entonces más bien digo: no lo entiendo, pero lo recibo por fe, porque es de Dios de donde proviene. Gloria a Dios, hermano. Bien, hermano, ya vimos la inspiración de las Escrituras. Vamos a ver ahora otro de los atributos de las Escrituras, que es la eternidad de las Escrituras. Y vamos a leer, hermano, el Salmo 119. Salmo 119, versículo 89. Mire lo que dice, hermano: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Gloria a Dios. Hermano, todo lo que fue creado desde antes de cualquier cosa, de que cualquier cosa hubiese creado, ya la palabra de Dios estaba, hermano. ¿Quién era la palabra de Dios? ¿Quién era Jesús? Era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? El Verbo era con Dios. ¿Quién era el Verbo? El Verbo era Dios. En el principio, desde antes de la fundación del mundo, la palabra ya existía. Y dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura permanece la bendita palabra de Dios. Y es por la palabra de Dios que todo existe, que todo subsiste. Dios, la palabra de Dios controla los tiempos, la lluvia, las primaveras, las nieves. Todo es controlado, todo es dirigido por la bendita palabra de Dios. Las lluvias, todo es controlado por Dios, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sustenta todo, la que sustenta tu vida, la que sustenta mi vida, la que sustenta la vida vegetal, la que sustenta la vida animal. Todo es sustentado por la bendita palabra de Dios que permanece por los siglos de los siglos. Esa es la bendita palabra de Dios, esas son las Sagradas Escrituras, hermano. Vamos a ver otro de los atributos, hermano, de la bendita palabra de Dios, que es la luz de las Escrituras. Y vamos en ese mismo salmo, hermano, en el Salmo 119, vamos a leer el versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tu palabra alumbra. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando a mí me dicen, o cuando a alguien que ha sido transformado, hermano, le dicen que a través de la naturaleza
vemos una revelación maravillosa de Dios. Esa naturaleza, hermano, la vemos más hermosa. Mire, yo antes nunca me detenía a mirar una montaña, a mirar un valle, a mirar un paisaje. Nada, lo veía como todo normal. Pero cuando conocí de Dios, cuando la bendita palabra de Dios vino a mi vida, esa palabra alumbró esa verdad a mi corazón, la alumbró, esa verdad gloriosa la alumbró, le dio una nueva luz, ¿sí? Y me imagino que a ti te pasa lo mismo. Ahora veo un paisaje hermoso, hermano, le dice, uy, gracias, Padre, porque todo esto lo creaste para deleitarme yo mirándolo, y la tomo para mí. Gracias, Padre, por permitir ver tanta belleza que tú has creado. Ahora tengo una nueva visión, ahora tengo una nueva luz en mi corazón que me hace ver las bellezas de lo que Dios ha creado. Cuando veo un pez, cuando veo esas características de algunos animales, me asombro. Cuando veo en un documental el pez rifle que desde la profundidad del agua lanza un chorro de agua hacia arriba para capturar un insecto. Eso es maravilloso, hermano, eso es creado por Dios. Cuando veo un colibrí aleteando por una cantidad de veces por segundo, hermano, eso es la gloria de Dios. Antes yo no veía eso. Antes pasaba desapercibido para mí. Yo ahora miro eso porque Dios ha alumbrado toda esa verdad para mi corazón, y yo me deleito viendo esas maravillosas obras de Dios. Yo me gozo viendo la naturaleza. Eso es, Dios ha alumbrado. La Escritura ha alumbrado en mi corazón, ha alumbrado esas verdades de que todo lo que Dios lo hizo perfecto. El pecado lo corrompió, el pecado lo destruyó, pero Dios lo hizo perfecto. Y aún esa naturaleza maravillosa conserva hermosuras, bellezas, hermanos, que me impactan y que me llenan de emoción. Es porque Dios, la palabra de Dios, alumbra esas verdades. Y mire lo que dice. 129, perdón, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace a entender a los simples. ¿Cuáles son los simples, hermano? ¿De quién me está hablando la palabra de Dios ahora? Los simples, hermanos, son aquellas personas que todo lo creen, son engañados. Hermano, mire qué tan engañado puede llegar a ser el ser humano, que un hombre se carga con 2-3 kilos de dinamita y hace explotar un avión y explota él con él. Ese es un simple, ha sido engañado fácilmente. Sí, un simple es el que le dice, váyase por este camino, y no pregunta por qué ni a dónde me lleva, sino que por ahí sigue. Todo lo cree. Sí, si le dicen que Mahoma es Dios, él cree que Mahoma es Dios. Si le dicen que debe adorar una vaca como en la India, la adoran la vaca. Esa es una palabra simple, hermano. Esa es una persona simple. Pero la palabra, la exposición de las Escrituras hacen entender a esa persona simple, la hace sabia. Tremendo. La Biblia es la fuente de toda sabiduría de Dios. Es la fuente, hermano. Cualquier tema, cualquier asunto que usted quiera tratar, acá está la respuesta. Acá está la respuesta, hermano. En la bendita palabra de Dios hay respuesta para cualquier inquietud del ser humano. Para cualquiera. Mire, hermano, en 1942 supuestamente Cristóbal Colón descubrió las Américas y descubrió, entre comillas, que la Tierra era redonda. En 1942. Y en Job ya el divino escritor de la palabra de Dios nos decía que la Tierra era redonda. Y Job fue escrito hace 4 o 5 mil años. Sí es. La palabra de Dios instruye, hermano. La palabra de Dios hace entender al simple. Y como decís, muchos ejemplos, hermano. En Levítico, cuando alguien resultaba con lepra, lo ponían en cuarentena. ¿Y sabes cuándo se vino a descubrir ese sistema de apartar a los enfermos de los sanos para que no contamine? En la peste negra, en el siglo XIII. Y ya Dios lo había dicho hace 4000 años.
La palabra de Dios instruye, la palabra de Dios hace entender a los simples. Es la palabra de Dios, la gloriosa, bendita y poderosa palabra de Dios. Vamos a ver otro de los atributos de las Sagradas Escrituras, hermano, y es la protección de las Escrituras. La protección de las Escrituras. Y vamos a Proverbios capítulo 30. Vamos a Proverbios 30, versículo 5. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Qué es un escudo, hermano? Aquí la mente aquí del escritor de Proverbios, hermano, posiblemente Salomón, tenía en mente era un escudo con el cual iban a la guerra, un escudo que los protegía de las lanzas, de las flechas de los enemigos, ¿sí? Y la palabra de Dios como un escudo me guarda, me protege. ¿Me protege de qué? Me protege de actos errados, me protege de dardos del maligno, me protege de tentaciones, me protege de hacer, de aquello, de lo que no debo hacer, ¿sí? Un teólogo decía, mire, la lectura de la palabra de Dios te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la lectura de la palabra de Dios. Es una verdad tremenda, hermano. Cuando dejamos de leer la palabra de Dios, hermano, sucumbimos más fácil ante la tentación, caemos más fácil en la tentación. Pero cuando esta bendita palabra de Dios está presente en mi corazón, hermano, me guarda, me protege de la tentación. Y un ejemplo muy claro, hermano, la vemos en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue la defensa de nuestro Señor? Las Escrituras, siempre apelaba a las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Maravilloso, hermano. Cuando tenemos esa palabra grabada en nuestro corazón, hermano, es una respuesta en contra del enemigo, es una respuesta en contra de la carne, es una respuesta en contra del mundo. Así es que, qué tan importante es la palabra de Dios, hermano, qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra protección diaria. ¿Sí? Vemos también, por ejemplo, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Mira lo que dice. Dice en el capítulo 6, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa es la protección de la palabra de Dios, hermano. Esa es la protección de la palabra de Dios. Y en 1 Pedro 5:9. En 1 Pedro 5:9 leemos lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 8. Sed sabios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe. Así es como resistimos toda tentación del diablo. Así es como resistimos toda tentación del enemigo, estando firmes en la fe. Ahora bien, ¿qué fe? ¿De qué fe me está hablando acá? Me está hablando de las Sagradas Escrituras, de las enseñanzas, de las doctrinas maravillosas contenidas en el Evangelio. Es esa fe también a la cual se refiere Judas cuando dice: mostrar defensa de vuestra fe, estar preparados para mostrar defensa ante la fe que fue una vez dada a los santos. Esa misma fe que se refiere Judas también allí, a la unidad, a todo lo que contiene la Escritura que me guarda a mí. Todas esas enseñanzas doctrinales maravillosas de la palabra de Dios a las cuales se refiere cuando habla de la fe.
Es la palabra de Dios la que me protege del enemigo, de los dardos del enemigo, de las asechanzas del enemigo y de mi propia carne. O sea, la palabra de Dios me guarda de todo lo que puede hacerme daño. ¿Qué puede hacerle daño al creyente, hermano? El mundo, la carne y uno mismo. Uno es nuestro. Yo soy mi peor enemigo, hermano. Y de mí mismo me guarda la palabra de Dios. Cuando estoy centrado en la palabra de Dios, cuando estoy aprendiendo versículos de la palabra de Dios, yo estoy armando una coraza, un escudo a mi alrededor que me va a guardar de todos esos dardos, hermano. Cuando viene la tentación del adulterio, por decir algo, y memorizo y tengo memoria de ese versículo de cuando nuestro Señor Jesucristo me dice: todo el que mira a una mujer con deseo ya adulteró con ella. Inmediatamente, hermano, aparto todo pensamiento de algo referente a este pecado, siempre memorizando los versículos. Jesús dijo esto acerca de esto, yo no puedo hacer eso. Jesús me prohibió hacer esto, yo no lo hago. Pero si no conocemos la palabra de Dios, hermano, no sabemos qué piensa Dios acerca de lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Por eso en todos nuestros proyectos, en todas nuestras aspiraciones, hermano, debemos tener en cuenta primero qué dice Dios acerca de esto. Cuando vayamos a actuar, que nos parezca algo anormal, ¿qué haría Dios en este instante? ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo en este instante? Pero si desconocemos la palabra de Dios, yo no voy a saber qué diría Dios en este caso o qué haría Dios en este caso. Por eso debo tener conocimiento de la palabra del Señor para poder resistir al enemigo, para poder resistir las tentaciones de mi carne. ¿Sí? Esa es la protección de la bendita palabra de Dios. Ahora vamos a ver otro, hermano, que es el efecto de las Escrituras. El efecto de las Escrituras. Y vamos a leer, hermano, en Romanos 15:4. Romanos 15:4 vamos a leer. Romanos 15:4. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo le parece? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Ahora bien, ¿de qué me está diciendo aquí? ¿Qué es paciencia, hermano? Juponente en griego, juponente. Y significa esperar, perseverar con alegría, con gozo. Eso es. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, consolación, ¿a qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando dice que por la consolación de las Escrituras? ¿Qué quiere decir consolación? Quiere decir paráclesis, que quiere decir paz, solas, aquel estado de quietud, de paz, de tranquilidad que debe tener el creyente. Y literalmente quiere decir llamamiento al lado de uno. Eso es consolación. Por eso el Espíritu Santo es llamado el Consolador. ¿Sí? Consolación es aquel que viene a estar a mi lado cuando la circunstancia es adversa a mí. Es aquel que está a mi lado cuando estoy pasando por un momento de angustia. Es aquel que está a mi lado cuando estoy en dificultades, cuando estoy en temores, cuando estoy enfermo. Es aquel, el Espíritu Santo viene a mí, viene a nosotros y está a nuestro lado. Hermano, en ninguna parte de las Escrituras existe una promesa de que Dios nos va a librar de las pruebas. Jamás, en ninguna parte. No existe un solo texto
de la palabra de Dios que diga que nos va a librar de la enfermedad, que nos va a librar del dolor, que nos va a librar de la persecución, que nos va a librar de la tribulación, en ninguna parte existe. Pero en sí existe muchos textos en los cuales dice el Espíritu Santo: yo estaré contigo hasta el fin, yo estaré contigo. Y si el Espíritu Santo, hermano, está contigo, ¿qué temor puede haber en tu corazón? Es por eso que el apóstol Pablo dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese es otro de los atributos de la bendita palabra de Dios, la esperanza, hermano, la esperanza. La esperanza es lo que más necesita el ser humano, es la esperanza, hermano. Mire, cuando una persona se llega a cometer suicidio, hermano, no se suicida por el problema en sí, o por la dificultad que esté atravesando en sí. No, hermano. Es porque él no ve ninguna luz al final. Es porque él no ve ninguna puerta que pueda abrirse. Pero no es por el problema, es por la falta de esperanza. Es por la falta de esperanza, hermano. O sea que la esperanza es fundamental en el ser humano. Aquel hombre que no tiene esperanza, hermano, está nulo, hermano. Está acabado, está terminado. Pero cuando nosotros como creyentes tenemos una esperanza, ahora bien, ¿qué esperanza es esta? No es la esperanza, hermano, de que si yo estoy mal en dificultades económicas y me voy a ganar la lotería. Tengo la esperanza de que me voy a ganar una lotería o me voy a ganar un... No, eso no es esperanza, eso es basura. La esperanza del creyente, la esperanza de aquel cuya vida está centrada en las Sagradas Escrituras, es la esperanza, hermano, de que Dios cumplirá todas sus promesas en mi vida. Y que de este momento de dificultad en que me encuentro, Él me va a sacar más adelante. Cuando esa experiencia amarga por la que estoy pasando cumpla el propósito por la cual Dios me la envió, Dios me va a sacar de aquí. Esa es la esperanza, hermano. Esa es la esperanza que me otorga, que obtengo a través de las benditas Sagradas Escrituras. A esa esperanza se está refiriendo. Entonces, mire, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando veas, hermano, que todas las puertas están cerradas, acércate a las Escrituras y esas puertas se abrirán, hermano. Porque tenemos un Dios que es fiel a sus promesas, porque tenemos un Dios que se compadece de nosotros, porque tenemos un Dios que quiere ayudarnos, que quiere consolarnos, que quiere que triunfemos. Ese es el Dios que tenemos, hermano, que quiere todo el bien para ti y para mí. Ese es nuestro Dios. Y lo conocemos, hermanos, a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver, hermano, otro versículo que nos muestra otro atributo de la bendita palabra de Dios, que es el poder de la palabra de Dios. En 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 3:5. Dice: estos ignoran. Aquí el trasfondo o el contexto, hermano, es aquellas personas que no creían en la palabra de Dios. Ellos no creían en las cosas futuras que iban a suceder. ¿Por qué? Porque ellos decían: el mundo está igual desde que nosotros nacimos y todo sigue igual. A ellos se está refiriendo esto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. ¿Sí? Estos ignoran de que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Tal es el poder de la palabra de Dios, hermano. Es la palabra creadora de Dios. Es el poder creador de Dios. Dios dijo: existan, y existieron. Dios diga: hágase, y se hizo. ¿Te imaginas? Ese es el gran poder de Dios.
Ese es el gran poder de la palabra bendita de Dios. Cuando Él dijo que existieran las cosas, existieron. Cuando Él dijo que se exterminaran las cosas, se exterminaron. Cuando Dios diga que se acabe todo, se acaba. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y Dios no miente y Dios es fiel a su bendita palabra. Y todas las benditas promesas contenidas en este precioso libro, todas son reales, verdaderas para ti y para mí. No hay ni una de ellas que pueda fallar. Ninguna de las promesas de Dios puedes pretender alguna vez que fallen. Jamás. Jamás. Dios no falla. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. La misma necesidad que tuvo el creyente hace 2000 años en la iglesia primitiva es la misma necesidad que tenemos hoy en día tú y yo. Pero tenemos el mismo Dios. El mismo Dios, la misma palabra bendita, las mismas promesas divinas. Todas están activas hoy por la bendita palabra de Dios. Así, hermano, que te invito, sí, con todo amor, a que escudriñes la palabra de Dios, a que la leas, a que medites en ella, hermano. En la medida en que tengas conocimiento de las promesas que tiene Dios para ti, vas a esperar en Él, vas a confiar en Él y vas a evitar temores en tu vida. Es en la medida en que conoces a Dios, en la cual confías en Él. Es en la medida en que conoces a Dios, vas a confiar en Él. No puedes confiar en un Dios que no conoces. No puedes confiar en el amor de un Dios que no conoces. No puedes confiar en la bondad de un Dios que no conoces. No puedes confiar en la gracia de un Dios que no conoces. ¿Y cómo conoces Dios? ¿Cómo conoces a Dios? A través de las Sagradas Escrituras. No hay otra. No hay otra manera de que el Espíritu Santo obre en tu vida si no es a través de la palabra de Dios. ¿Sí me escuchaste? No hay otra manera de que el Espíritu Santo obre en tu vida si no es por medio de las Sagradas Escrituras, porque esta bendita palabra de Dios fue inspirada por Él, exhalada por Dios. Así es que en la medida en que conozcas la palabra de Dios, vas a conocer a Dios. Y entre más conoces a Dios, más vas a confiar en Él, más vas a esperar en Él, más esperanza va a haber en tu corazón, más alegría va a haber en tu corazón. Así que te invito a que estudies, a que medites la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano, por su bendita palabra, por el privilegio tan grande que nos da, hermano, de que el hecho de que nosotros podamos tener en las manos en estos momentos esta bendita palabra de Dios, hermano, eso es un privilegio inmenso, hermano, y un privilegio inmerecido, hermano. Gente, hermano, murió, dio su vida porque esta verdad fuera conservada. En la Inquisición, hermano, la palabra de Dios fue perseguida, intentaron destruirla por todos los medios, pero no pudieron, hermano. Aquí está para ti y para mí, disponible para su iglesia, para todo aquel que quiera conocer ese Dios maravilloso. Aquí está la bendita palabra de Dios disponible para ella, y el Espíritu Santo está atento, amado hermano, para iluminar tu mente con ella, para aclarar tus dudas a través de ella, hermano, para enseñar al simple, como dice Proverbios. Yo les invito, hermano, primero que todo, a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, y te invito también en este momento, hermano, a que cierres tus ojos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a pedirle que ponga en nuestro corazón amor por su palabra, ¿sí? Que ese amor nos lleve diariamente a meditar en ella, a estudiarla, hermano. Incline su rostro, hermano, vamos a orar. Bendito Dios, te adoramos, Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa, bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias, mi Dios bendito, porque a través de ella te conocemos a ti, mi Rey. A través de ella conocemos de tu gracia, Padre Santo, de tu voluntad, Señor, que es lo que quieres para nosotros, Padre Santo. Lo descubrimos a través de su lectura, Señor, de su estudio, Padre mío. A través de ella tú nos guías, Padre Santo, y que cuanto más necesita el hombre, Señor, en estos días, sino que tú lo guíes, que tú nos guíes, Padre Santo, y tú nos guías. Es a través de tu palabra, mi Dios bendito. Por eso, por ella te damos gracias en esta hora, Padre eterno. Y te pedimos, mi Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro corazón cada que lleguemos a ella, Padre Santo, para que la podamos entender,
Pero ante todo, mi Dios bendito, que la podamos aplicar a nuestro vivir diario, Señor. Padre, te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre precioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, te pido a Dios que te bendiga grandemente en el transcurso de esta semana y que obre en tu corazón, que ponga en tu corazón el meditar diariamente en su palabra. Es mi deseo, hermano, mi petición delante del trono de Dios en esta hora. Nos vemos dentro de 8 días, hermano, con un nuevo tema acerca de la palabra de Dios o otro tema, pero siempre estudiaremos la Biblia, hermano. Ese es nuestro propósito. Que Dios les bendiga, hermano.